creo que a raíz de esta reflexión de este evangelio, donde Herodes se pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que hace tantos milagros? Ese es Jesucristo, Dios, verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre, que ha venido a salvar. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Si nos visitas por primera vez, te pedimos que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Hoy es jueves 26 de septiembre del 2024, de la 25ª semana del tiempo ordinario. Y el evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, te pedimos que todo venga de ti y nos lleve a ti. Procedemos a leer el Evangelio. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La frase que escogemos es, ¿quién es este? ¿Quién es este? El contexto del que la sacamos es, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Por unos momentos pongámonos o procuremos ponernos en los zapatos de Herodes. Hay algo que no cuadra, algo que le llama la atención, que no tiene lógica, o que por lo menos le intriga, porque no corresponde a su lógica. Algunos le dicen que es Juan, pero él sabe muy bien que él mandó a decapitar a Juan, uno de esos caprichos de todo un plutócrata, de un rico déspota que pues reinaba en ese entonces en Israel, y entonces mandó a decapitar a Juan simplemente por un capricho de su hijastra. En fin, eso lo hemos visto ya en otra lectura. Entonces él sabía que no podía ser, tendría que ser otro, no podría ser Juan a quien había decapitado. Pero pensemos en cuántas veces andamos confundidos con lo que vemos y oímos. Y es que todos queremos explicarlo, las cosas que ocurren y que vemos, con nuestra propia lógica siempre. Y quién sabe, allí puede haber también a veces una actitud soberbia, ¿no? De quien se siente pues el dueño de la verdad y que las cosas tienen que ser explicadas como uno las entiende. Y puede a veces ser cierto, pero también muchas veces puede no serlo. Entonces es la lección creo que tenemos que aprender en este pasaje. Que no todo siempre va a conformarse o explicarse por nuestra lógica. El Señor es capaz de sorprendernos, esa es la verdad. Muchas veces, y de modos que nadie más puede hacerlo. Tal vez este no es el caso por cuanto no nos aplica tanto, porque sabemos que una cosa es Juan, otra cosa es Jesucristo.
pero vamos a la confusión que tiene Herodes, la confusión que tiene, no sabe, no conoce a Jesucristo y no sabe cómo reconocerlo, pero sí había escuchado mucho de Juan, pero a Juan ya lo había decapitado, entonces no podía hacerlo. Entonces no aceptamos las explicaciones que vamos encontrando en nuestra vida, porque no nos parecen lógicas, hay cosas que no nos parecen lógicas, y tratamos de explicarlas pues, con nuestra lógica limitada y humana, ¿no? Creo que este pasaje puede servirnos para introducir algunas de estas cosas que pasan en nuestras vidas, ¿no? Que debíamos, siempre decimos, inventariar. Hay muchas manifestaciones que nosotros tenemos de Dios en nuestra vida, ¿no? Muchas situaciones que realmente son milagrosas. A veces por triviales o por pasajeras, ¿no? No las tomamos en cuenta o simplemente las borramos de nuestra mente. Y debíamos tenerlas en cuenta porque esas son manifestaciones de Dios. Por ejemplo, yo les quiero comentar, una vez yo iba a una parroquia, frecuentaba mucho a una parroquia, la Virgen de Montserrat, y bueno, iba siempre, ayudaba a misa, al sacerdote, ayudaba en la colecta, ayudaba en las lecturas, siempre trataba de ayudar. Y fui frecuentando mucho las misas del Divino Niño. Esa parroquia se hizo la más reconocida por la devoción al Divino Niño en Arequipa, donde vivo. Así que siempre que en la fiesta del Divino Niño había muchos feligreses, muchos fieles iban, se llenaba muchísimo la iglesia. Y el sacerdote que estaba ahí era un único sacerdote, bastante mayor. Y entonces él me nombró, me hizo prácticamente ministro de la Eucaristía. Es una cosa que ahora, en ese entonces no era tan rígida la denominación, simplemente era, el sacerdote te llamaba. Y me empezó a llamar. Y entonces yo empecé a asistir a las festividades del Divino Niño. Pero la primera vez que fui, que me dijo que lo ayudara, fue algo para mí excepcional, ¿no? Fue muy grandioso, fue algo inmerecido, una dignidad inmerecida, ¿no? Poder tomar la comunión en mi mano y distribuirla entre los fieles. No es una cosa que puedes hacer todos los días, ni que puedes hacerla como quien, no sé, pues, quien reparte pan, quien reparte cualquier cosa, por más cuidado que ponga siempre y empeño, ¿no? Se trataba del cuerpo de Cristo. Entonces, fue para mí algo realmente extraordinario. Así como lo dice un ministro extraordinario de la Eucaristía, bueno, así era para mí, fue extraordinario. Lo pude apoyar y de ahí en adelante estuve siempre asistiéndolo. Pero voy al hecho de que esa primera vez, yo regresaba después de haber participado en la Eucaristía, pues flotando, caminaba, de verdad, me sentía invadido por el Espíritu Santo, invadido por el Señor. Y me extrañó muchísimo que cuando estaba caminando, regresando a casa, pues yo tenía mi celular en el bolsillo. Y por supuesto lo había apagado, porque siempre tomaba la precaución de apagarlo. Y mucho más en este caso, que estaba participando, distribuyendo la Eucaristía. Entonces, no iba yo a tenerlo prendido. Sin embargo, de repente sonó, empezó a sonar. ¿Qué cosa? Me extrañó mucho. Saqué mi celular del bolsillo, extrañado, pues, ¿no? Asombrado. Porque cómo podía haberlo activado si no, cómo sonaba, si estaba seguro que lo había apagado. Tuve que ponerle la contraseña todavía para poderlo activar nuevamente, ¿no? Y ver lo que pasaba. Y en ese momento estaba encendido en Radio María, un radio que yo siempre escuchaba, siempre escucho, y es entonces con mucha más frecuencia. Escuchaba mucho Radio María. Y estaba ahí, activado ahí, y lo único que alcancé a escuchar al final fue, parecía, terminaba un programa y dijo, Dios te bendiga, que venía de unos locutores. Fue realmente una experiencia extraña y gozosa, porque
Era el Señor que se estaba dirigiendo a mí a través de una forma asombrosa, pues, inexplicable, realmente inexplicable, para que yo pudiera escuchar cuando apagaba, Dios te bendiga. Es decir, de- de- lo sentí como un espaldarazo, aquella experiencia, o sea, un broche de oro que me estaba cerrando toda esa experiencia que había tenido. Fue algo realmente maravilloso y lo tengo por eso grabado y lo comparto ahora, ¿no? Una situación. Pero en ese mismo día, él, cuando regresaba a la casa, estaba tan, pues, lleno del Espíritu Santo, me sentía de un modo tan especial que dije, pasaba por el consultorio de un amigo, médico, y entré a visitarlo. Eran 11 de la mañana, una cosa así. Era su consultorio, estaba abierto. Entré yo y lo encontré. Menos mal, después de esperar un poquito. Y entonces, un gran amigo, un amigo de mi infancia. Entonces, le conté todo lo que me había pasado. ¿No? Le dije que estaba maravillado, que estaba, me sentía, pues realmente estaba fuera de mí, ¿no? Para así decirlo, en el buen sentido, ¿no? Y entonces me contó una historia. Él me dijo, no, eso también le había pasado a él muchas veces. Le habían pasado cosas de esa naturaleza muchas veces. Y me contó una historia. Por eso digo, hay que guardar esas historias. Él me dijo, estando en Venecia, de viaje, de paseo, visitando, conociendo Italia, ¿no? Una vez estaba yendo con sus hijas y caía la noche, se estaba oscureciendo y les era imposible encontrar el hotel donde habían hecho su reserva. No sé, supongo que no será nada fácil tampoco cuando uno está en una tierra lejana, con otro lenguaje, con otro idioma, a pesar de que el italiano se parece tanto al español, pero no se puede uno entender tan fácilmente. Pues ahí no hay calles, o sea, son puentes y cosas que hay que atravesar, ¿no? No era fácil ubicar su hotel, no lo podían ubicar. Todos los esfuerzos que hicieron fueron vanos, no podían entrar, no pudieron llegar. Y entonces se hacía de noche y entonces él empezó a pensar, ¿qué voy a hacer con mis hijas? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué vamos a hacer? Y está con sus hijas menores, ¿no? Cuando cayera la noche ya empezó a preocuparse, como es natural, ¿no? Y entonces empezó a pedir ayuda al Señor para que le ayudara, porque no había quien lo ayudara. Y entonces hizo una oración, oró profundamente, pidiendo que la ayuda al Señor. Y no había terminado de hacer la oración cuando se apareció una de sus hijas que había dado una vuelta por ahí, por el entorno, con un muchacho alto, grueso, dispuesto a ayudarlos, que había estado escuchando las peticiones de ayuda de ellos en un restaurante, en un establecimiento donde estuvieron antes, ¿no? Y que no entendía la gente bien lo que querían, ¿no? Pero él sí estaba dispuesto a ayudarlos y los llevó por unas calles sinuosas, ¿no? Hasta de Venecia, hasta dar con el hotel. Entonces, así me dijo mi amigo, como esas historias tengo un montón. Yo digo, realmente, ¿cómo, cómo sería, ¿no? Inventariarlas. Yo recordando lo que mientras él me contaba, recordé otra historia que yo tengo también. Una vez estaba en un pueblo costero, en la playa, ¿no? En invierno, donde están todas las casas cerradas, había ido yo a hacer un retiro de una semana, era solo, estaba en un departamento que tenemos ahí en la playa, me dio gracias. Y entonces, este, eh, cuando estaba terminando mi retiro, y era viernes, primer viernes del mes de julio, recuerdo. Y entonces había una capilla, pero había un templo, pero no había sacerdote. En ese momento no había nadie. Y era primer viernes, yo quería, caramba, terminar mi retiro participando en una Eucaristía. Ya sabía que no había sacerdote, pero pensé que ese día habría, pero no hubo. Entonces, muy temprano me levanté y fui caminando, bueno, fui en un colectivo, en un transporte público, hasta el pueblo más cercano que estaba como a 15 kilómetros, que es más grande y donde esperaba que sí hubiera misa, ¿no? Pero no la encontré tampoco, no había. Entonces, muy triste, me regresé caminando por la playa, muy triste, apenado,
son 15 kilómetros, me demoré como 3 horas y media, 4, en caminar. De verdad, caminaba por la playa, este, entristecido y rezando el rosario. Rezaba mucho el rosario, repetía el rosario, hasta que de pronto veo hacia la playa, muy, muy plana la arena, y veo una cosa, una forma extraña, pero en la playa era totalmente plana, algo que sobresalía. Me fui acercando y qué cosa era, lo voy a mostrar ahora, ¿no? Era un pedazo, un trozo de madera que estaba clavado en la arena y que era el corazón de Jesús. El corazón de Jesús. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se ha hecho? Parece un pedazo de madera que habrá desprendido de una lancha. ¿Qué sé yo? ¿Cómo habrá sido? Pero era el corazón de Jesús. En toda esa inmensidad de arena estaba este corazón de Jesús esperándome. Eso es un milagro. Un milagro que se presentó a mis ojos. El Señor, no sé, hizo darme esa alegría. Una alegría también que nunca he sentido, ¿no? Estaba ahí esperándome para que yo lo recogiera. Y yo me lo llevé. Y ese corazón de Jesús lo tengo guardado. Lo tengo en una urnita en ese departamento que tenemos en la playa. Lo hice bendecir, por supuesto. Y siempre, cada vez que voy ahí, rezo ante Él. Porque es el recuerdo de un milagro verdadero. Que parece trivial para algunos, seguramente, pero no para mí. El Señor quiso de esta manera halagarme. Estoy seguro, me puse a pensar, ¿cuántos otros corazones de Jesús habrán en este momento en la playa, en los mares del mundo? Y pensé, con mucho halago para mí, mucha fortuna para mí, con mucha alegría, que seguramente era el único. Porque es una forma especial. No tenía, en toda la playa yo había caminado, no había uno, estaba ese. Y nunca más lo he vuelto a ver. Y estoy seguro que no lo volveré a ver. O no lo sé, no lo sé. De repente me da otra sorpresa por ahí. ¿Y cuántas de esas sorpresas podemos tener? Bendito sea Dios. Y justamente por eso la imagen que nos acompaña en esta reflexión, si ustedes han visto, si se fijan, y la voy a poner nuevamente, ¿no? Es Hiroshima. Hiroshima bombardeada. Hiroshima fue, en Hiroshima y Nagasaki, en el 45, fueron las primeras, pero las únicas y las últimas, y nunca más, ciudades bombardeadas con la bomba atómica. Fue un desastre tremendo, ¿no? El 6 de agosto de 1945. ¿Y qué pasó ahí? Hoy pueden ver un templo. Lo único que quedó en pie fue un templo, ese templo. En ese templo estaban 4 sacerdotes jesuitas orando el rosario. Y no fueron dañados. Y después han vivido los 4, cuando no quedó nada en pie. Y cuando todo el mundo murió, muchas personas murieron, miles, por el efecto de la bomba atómica. Estos jesuitas, ¿no? Voy a dejarles la noticia, el link de la noticia al pie, para que vean. Después han vivido y han contado toda la historia de lo que estoy contando ahora, ¿no? Que fue realmente un milagro de la Virgen María, ¿no? Que ellos sobrevivan, así como este templo, y que después no tengan secuelas, porque no las tuvieron. Es realmente algo extraordinario. Y así pasan muchas cosas, muchas cosas. Hay otra vez, me pasó a mí también, una niñita que se cayó de un tercer piso, que debió haberse muerto realmente. Era una niñita de 3 años, se cayó de cabeza prácticamente sobre el cemento, desde 3 pisos. La llevamos al hospital, yo estaba en ese momento con ella, no era mi niña, no era nada, estaba con su mamá, la llevamos al hospital y prácticamente la desahuciaron en el hospital, porque le vinieron convulsiones, ¿no? Y debió haberse muerto, y ahora está viva. De eso hace más de 10 años,
Tiene, sí, 13 o 14 años tiene actualmente. Sí. ¿Quién está arriba? La mamá. ¿Qué está haciendo? Nana. ¿Y quién, no, cómo te has hecho ese golpe acá? Dime, cuéntame. ¿Qué ha pasado? Dime. ¿Qué ha pasado ahí? Acá. ¿Qué tienes? Me callo. ¿Dónde? Abuela. ¿Qué estabas haciendo? Water regrets. ¿Qué pasó? Al tercer día que estuvo, salió perfectamente. Se sanó. Se sanó. Fue un milagro. Un milagro. Realmente. Y así como esos hay muchos. Entonces, nosotros debemos realmente inventariar esas situaciones. Inventariar y registrarlas. Nos pasan en la vida. El Señor se nos manifiesta muchas veces. Muchas veces. Creo que a raíz de esta reflexión de este evangelio, donde Herodes se pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que hace tantos milagros? Es Jesucristo, Dios, verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre, que ha venido a salvarnos. Hay muchas historias como estas sencillas, a las cuales debemos prestarle oídos y crédito y registrarlas en nuestro corazón y en nuestras mentes, porque muchas veces somos injustos, o sea, reclamamos, pedimos, nos sentimos solos, cuando el Señor se manifiesta constantemente en nuestras vidas. El Señor se manifiesta permanentemente en nuestras vidas de estas maneras, muchas veces no tan notables como estas que he narrado, pero caray, como decía alguien, ya basta con que hayamos amanecido vivos esta mañana, que estemos bien, que podamos respirar, que tengamos que comer, que tengamos que vestir. No nos damos cuenta de esas cosas, que son también milagros del Señor. El Señor nos sostiene, porque este planeta, si se mueve en torno al universo y al cosmos, es porque el Señor así lo quiere, porque Dios lo quiere así. ¿Por qué no podría atravesarse en un agujero negro? ¿Por qué no podría venir un meteorito, un cometa, estrellarse y hacerlo pedazos, como tantas explosiones y destrucciones de astros y cuerpos celestes hay en el universo en este momento? Pero no ocurre, porque el Señor nos ha puesto en este mundo con una misión, con un objeto, con un propósito. Nos ha creado para ser felices eternamente, pero para eso tenemos que decidir y poner y seguir el propósito de nuestra vida. Y el propósito de nuestra vida es llegar a Él, llegar al cielo, llegar a la plenitud. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que amar. Amar es el mandato que tenemos superior. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y eso solamente se manifiesta en acciones concretas. Debemos vivir teniendo eso como el motivo y la razón de nuestra existencia en todo momento. Entonces, para eso estamos acá, para eso. Si tenemos la libertad de escoger ese camino o perdernos. Dios quiera que no nos perdamos. Y más bien todo lo contrario, que no solamente cumplamos con ir nosotros por ese camino, sino llevar a los demás, a los que amamos. Porque si los amamos, tenemos que ser responsables con ellos. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo probamos que amamos? El amor es evidencia con hechos, no con palabras. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de evangelizar a nuestros hermanos, a nuestra familia, para también conducirlos por ese mismo camino, así como el Señor nos enseña cada día. ¿Cómo? Comentando estas cosas, comentando su palabra, llevándolos por ese camino. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque te revelas a nosotros en nuestra vida cotidiana, en las cosas más simples y sencillas, y muchas veces no lo vemos, no lo vemos. Claro, para eso hay que poner nuestro corazón en ti. Pero aún así, tú siempre te revelas, se está revelando día y noche a nosotros. Danos la gracia de descubrirte siempre en nuestros hermanos, de descubrirte siempre en este mundo, en cada hecho,
en cada cosa, en cada circunstancia que vivimos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina y con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias. Por favor, pónganle me gusta a este video y compártanlo con sus contactos. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Eso nos ayuda a difundir y llegar a más hermanos con la palabra del Señor y con nuestros testimonios. No te olvides que estamos rezando el rosario todos los días a las 3 de la tarde, hora de Perú. Empezamos a las 3:15 en punto. Lo hacemos por Facebook en la dirección @roguemos. Estamos esperando ahí. Y pues nada más. Hasta mañana, si Dios quiere.